Marido le dice al amigo: dormí con dos ayer. La esposa escuchó y su venganza dejó a todos en shock. El silencio en el salón de eventos era ensordecedor. Mónica Valdés sostenía el micrófono con manos firmes, mientras en la pantalla gigante aparecían mensajes comprometedores que hacían que los invitados contuvieran la respiración. Javier, su esposo, la miraba con los ojos desorbitados, completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. La mujer elegante que todos conocían había desaparecido para dar paso a alguien completamente distinto. Alguien que ya no tenía nada que perder. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que regresar al principio de nuestra historia. 3 meses antes, Mónica vivía lo que cualquiera habría considerado una vida de ensueño. Su galería de arte, ubicada en el corazón de Guadalajara, era reconocida por exhibir obras de artistas emergentes tapatíos, y su matrimonio de 17 años con Javier Domínguez la había posicionado entre la élite social de la ciudad. Era la esposa perfecta del empresario perfecto, o al menos eso creían todos. Esa tarde de martes, Mónica había quedado de verse con la señora Esperanza Morales, una coleccionista adinerada interesada en adquirir una pieza de cerámica oaxaqueña. El encuentro era en La Antigua, un restaurante tradicional del centro histórico que frecuentaba la gente bien de Guadalajara. Mónica llegó 15 minutos antes de la cita, como acostumbraba, y pidió una mesa cerca de la ventana que daba a la plaza. Mientras revisaba el catálogo de la exposición que preparaba para el próximo mes, escuchó una voz familiar que la hizo levantar la cabeza. Era Javier, su marido, sentado en una mesa del rincón con Andrés Gutiérrez, su amigo de toda la vida y socio en algunos negocios hoteleros. No los había visto al entrar porque estaban en una zona un poco oculta del restaurante. Su primer impulso fue acercarse a saludarlos, pero algo en la postura de los hombres la detuvo. Andrés gesticulaba exageradamente mientras Javier reía con esa sonrisa arrogante que ella conocía tan bien, pero que últimamente solo veía cuando él no sabía que lo observaba. Había algo en su actitud que no le gustaba, una complicidad masculina que excluía todo lo demás. Mónica decidió quedarse donde estaba y fingir que no los había visto. Después de todo, la señora Morales llegaría en cualquier momento y no quería mezclar los negocios con la vida personal. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, las carcajadas de la mesa del rincón se hacían más fuertes y notorias. Fue entonces cuando escuchó claramente las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Te digo, compadre, dormí con 2 ayer», dijo Javier con un tono de satisfacción que hizo que Mónica sintiera como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Andrés casi se atraganta con su cerveza. «No manches, Javier, ¿en serio? ¿Las 2 juntas o fue por separado?» «Separado, obviamente. Primero con Camila en el hotel de Zapopan. Después me fui a casa de la güerita que conocí en el gimnasio». Mónica ni siquiera se dio cuenta de que llegué tardísimo porque se había tomado esas pastillas que le da el doctor para dormir. El mundo de Mónica se detuvo, su respiración se cortó y sintió como si el piso bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Camila, conocía ese nombre. Camila Serrano trabajaba en la recepción del hotel más exclusivo de Javier, una morena de piernas largas que siempre la saludaba con una sonrisa demasiado amplia cuando ella visitaba a su esposo en el trabajo. «Órale, cabrón, ya pareces galán de telenovela», rió Andrés, dándole una palmada en la espalda. «Pero ten cuidado, no vaya a ser que Mónica se dé cuenta. Esa mujer es muy inteligente y no creo que se quede callada si descubre tus aventuras». Javier hizo un gesto despectivo con la mano. «Mónica está demasiado ocupada con su galería y sus pinturas para prestarme atención real. Además, llevo años haciendo esto y jamás ha sospechado nada. Es de esas mujeres que prefieren vivir en su burbuja perfecta antes que enfrentar la realidad». Las palabras de su marido fueron como bofetadas.
Cada frase era un insulto directo no solo a su inteligencia, sino a los 17 años que había invertido en su matrimonio. Mónica se las había arreglado para mantener la compostura hasta ese momento, pero sentía que las manos le temblaban y que el aire no llegaba correctamente a sus pulmones. «¿Y la del gimnasio qué tal está?», preguntó Andrés con morbo evidente. «Está buenísima, compadre. 26 años, cuerpo de diosa y ganas de complacer. Lo único malo es que está media loca y ya me está pidiendo que deje a mi esposa por ella. Las jóvenes siempre creen que van a ser la excepción». Ambos hombres estallaron en carcajadas, como si hubieran contado el chiste más gracioso del mundo. Para ellos, la vida de Mónica, sus sentimientos, su dignidad, eran apenas el punchline de una broma privada. En ese momento llegó la señora Morales, una mujer mayor vestida con elegancia que se acercó a la mesa de Mónica con una sonrisa cordial. «Disculpe la tardanza, señora Domínguez. El tráfico en López Mateos estaba imposible». Mónica logró ponerse de pie y estrechar la mano de su clienta, pero sentía como si estuviera actuando en piloto automático. Su mente seguía procesando las palabras de Javier, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que llevaba años armándose frente a sus ojos sin que ella quisiera verlo. Durante los siguientes 40 minutos discutió precios, fechas de entrega y detalles de instalación con la señora Morales, pero su cerebro funcionaba en 2 niveles simultáneamente. En la superficie era la galerista profesional de siempre. Por dentro era una mujer cuyo mundo se desmoronaba pieza por pieza. Cuando finalmente la clienta se retiró después de cerrar la compra de 3 piezas importantes, Mónica se dio cuenta de que Javier y Andrés ya no estaban en su mesa. Se habían ido sin que ella se diera cuenta, probablemente a continuar sus aventuras o a planear las siguientes. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una furia que no recordaba haber experimentado jamás. Por otro, una tristeza profunda que parecía venir desde lo más hondo de su ser. Pero también había algo más, algo que la sorprendió: alivio. Después de años de dudas, de señales ignoradas y de justificaciones que se daba a sí misma, finalmente tenía la verdad completa. Al llegar a su casa en la colonia Providencia, una residencia de 2 pisos con jardín que había sido su orgullo durante años, Mónica se quedó sentada en su automóvil por unos minutos, observando las ventanas de lo que había considerado su hogar. Todo se veía igual por fuera: el césped perfectamente cortado, las bugambilias floreciendo junto a la entrada, el BMW de Javier estacionado en su lugar habitual. Pero ella sabía que nada volvería a ser igual. Javier estaba en la sala viendo las noticias cuando ella entró. Se veía relajado, con los pies sobre la mesa de centro y una cerveza en la mano. Al verla, le sonrió con esa sonrisa que una vez había hecho que se enamorara de él. «¿Cómo te fue con la señora esa de las cerámicas?», le preguntó sin quitar los ojos de la televisión. «Muy bien, compró 3 piezas», respondió Mónica con una voz que sonaba normal, aunque por dentro se sentía como si fuera otra persona hablando. «Qué bueno, mi amor. Ya sabes que me da mucho gusto cuando te va bien en la galería, mi amor». Las palabras sonaron huecas, falsas, como monedas de plástico. Mónica lo observó detenidamente, estudiando el rostro del hombre con quien había compartido casi 2 décadas de su vida. ¿Cómo era posible que no hubiera visto antes la arrogancia en sus ojos, la indiferencia disfrazada de cariño? «Voy a preparar la cena», dijo, y se dirigió hacia la cocina. Mientras cortaba verduras para una ensalada, Mónica repasó mentalmente los últimos meses, buscando todas las señales que había ignorado. Las llamadas que Javier cortaba cuando ella entraba a la habitación, los viajes de negocios que se extendían misteriosamente, los perfumes extraños en su ropa, las noches en que llegaba tarde, con excusas cada vez más elaboradas, pero sobre todo,
Recordó la manera en que la intimidad entre ellos había cambiado gradualmente. Javier se había vuelto más distante, menos cariñoso, como si cumpliera con una obligación conyugal más que compartir momentos genuinos con la mujer que amaba. Ahora entendía por qué. Durante la cena, mantuvieron una conversación superficial sobre sus planes para el fin de semana y sobre algunos clientes de la galería. Javier mencionó que tendría que viajar a Puerto Vallarta la próxima semana por asuntos del hotel, y Mónica asintió como siempre había hecho, sin hacer preguntas incómodas. Esa noche, después de que Javier se quedara dormido con la facilidad de alguien que no tiene nada que le pese en la conciencia, Mónica permaneció despierta mirando el techo de su recámara. Su mente era un huracán de pensamientos y emociones que no lograba organizar. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió al estudio que había acondicionado en una de las habitaciones de invitados. Era su espacio privado, lleno de libros de arte, catálogos de exposiciones y algunas de sus pinturas favoritas. Se sentó frente al escritorio donde trabajaba en los proyectos de la galería y tomó una libreta. Por primera vez en años, Mónica comenzó a escribir sobre sus sentimientos reales, no sobre inventarios de arte o planes de exposiciones, sino sobre el dolor que sentía, sobre la humillación de haberse convertido en la esposa ingenua de la que su marido se burlaba con sus amigos. Pero mientras escribía, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza inicial se transformaba gradualmente en algo más fuerte, más determinado. No era solo coraje, era una especie de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mónica Valdés había sido siempre una mujer inteligente y capaz. Había construido su galería desde cero, se había ganado el respeto del medio artístico tapatío y había mantenido su independencia económica, incluso después del matrimonio. La única razón por la que había tolerado las faltas de respeto de Javier durante tanto tiempo era porque había elegido no verlas, no porque fuera incapaz de actuar. Esa noche, mientras las horas pasaban y Guadalajara dormía a su alrededor, Mónica tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. No iba a limitarse a pedir el divorcio o a hacer una escena dramática. Iba a demostrarle a Javier Domínguez y a todos los que creían conocerla que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. Por cierto, nos encanta saber desde dónde nos están viendo. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos siguen, porque sus mensajes son los que nos motivan a seguir contando estas historias que los mantienen pegados a la pantalla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Mónica. Cada mañana despertaba con la esperanza fugaz de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad la golpeaba de inmediato cuando veía a Javier preparándose para el trabajo con esa despreocupación que ahora le resultaba insultante. Su rutina matutina se había convertido en una obra de teatro en la que ella era la única actriz consciente de estar actuando. El miércoles por la mañana, mientras tomaban café en la cocina, Javier se comportaba como el esposo ejemplar de siempre. Revisaba su teléfono constantemente, pero lo hacía con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar, o más bien, de quien está tan seguro de su engaño que ya no se molesta en disimular. Mi amor, voy a llegar tarde hoy. Tengo una junta con los inversionistas del hotel de Chapala y ya sabes cómo se ponen esos señores cuando hablan de números, le dijo mientras se acomodaba la corbata frente al espejo del recibidor. Mónica asintió desde la mesa, fingiendo leer una revista de arte, pero en realidad estudiaba cada uno de sus movimientos, la manera en que evitaba su mirada al mentir, cómo su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos, la prisa calculada con la que se dirigía hacia la puerta. «Que tengas buen día, preciosa», murmuró al acercarse para darle el beso de despedida en la frente que había sido su ritual durante años. El contacto de sus labios en su piel se sintió como si un hierro candente la hubiera tocado.
Mónica se esforzó por no apartarse, por mantener la máscara de normalidad, pero por dentro, cada fibra de su ser gritaba de indignación. Ese mismo hombre que la besaba con ternura fingida había estado con dos mujeres apenas unos días antes, riéndose de ella con su amigo, como si fuera el hazmerreír de Guadalajara. Cuando finalmente escuchó el motor del BMW alejándose por la calle, Mónica se permitió derrumbarse por unos minutos. Apoyó la cabeza en sus manos y lloró silenciosamente, no solo por la traición, sino por darse cuenta de cuánto tiempo había estado viviendo una mentira, cuántos besos como ese habían sido falsos, cuántas noches había compartido la cama con un hombre que después se burlaba de ella. Sin embargo, el llanto duró poco. Había algo dentro de ella que se negaba a quebrantarse completamente. Tal vez era el orgullo heredado de generaciones de mujeres fuertes en su familia, o quizás simplemente la parte de ella que había construido un negocio exitoso desde cero y que sabía que tenía la capacidad de enfrentar cualquier adversidad. Se duchó, se vistió con uno de sus trajes más elegantes y se dirigió a la galería. El trayecto hasta el centro histórico le dio tiempo para reorganizar sus pensamientos. Mientras manejaba por las calles que conocía de memoria, observaba a otras mujeres en los semáforos, en las banquetas, en los autobuses, y se preguntaba cuántas de ellas estarían viviendo situaciones similares. ¿Cuántas esposas en Guadalajara desayunaban cada mañana con hombres que las traicionaban sistemáticamente? Al llegar a la galería, su asistente Carmen ya había abierto y estaba acomodando las luces para la nueva exposición que inaugurarían el próximo viernes. Era una colección de obras de artistas mujeres tapatías, titulada Voces Silenciadas, un nombre que ahora le resultaba proféticamente apropiado. «Buenos días, señora Domínguez». La llamó temprano el señor Herrera preguntando por los precios de las esculturas de bronce. Le informó Carmen mientras organizaba unos catálogos. «Gracias, Carmen. En un momento lo llamo de regreso». Mónica se dirigió hacia la parte trasera de la galería, donde tenía su oficina privada. Era un espacio que había diseñado personalmente, con paredes color marfil, un escritorio de madera de nogal y varias de sus pinturas favoritas. Pero esa mañana, su atención se dirigió hacia una obra en particular que colgaba en la pared opuesta a su escritorio. Era un óleo de dimensiones medianas pintado por Esperanza Ruiz, una artista jalisciense que había fallecido el año anterior. La obra se titulaba Metamorfosis y mostraba a una mujer de espaldas, con el cabello suelto ondeando al viento, parada frente a un amanecer dorado. Lo que hacía especial a la pintura era que la figura femenina parecía estar desprendiéndose de una especie de capullo o envoltura que caía a sus pies, como una mariposa emergiendo de su crisálida. Mónica había admirado esa pintura cientos de veces antes, pero esa mañana la veía con ojos completamente diferentes. La mujer del cuadro no estaba escapando de algo, se estaba transformando en algo nuevo, algo más fuerte. Por primera vez en días, Mónica sintió una chispa de algo que no era dolor ni rabia, sino una especie de esperanza feroz. El teléfono de la galería sonó varias veces esa mañana, interrumpiendo sus pensamientos. Clientes, proveedores, periodistas interesados en la próxima exposición. Mónica manejó cada llamada con la profesionalidad de siempre, pero una parte de su mente estaba constantemente procesando su nueva realidad y lo que iba a hacer al respecto. Durante la pausa del mediodía, decidió hacer algo que no había hecho en meses: visitar a su madre. Doña Mercedes vivía en una casa colonial restaurada en el barrio de Tlaquepaque, rodeada de plantas, gatos y los recuerdos de una vida bien vivida. Era una mujer de 66 años que había enviudado hace una década, pero que había encontrado en su soledad una independencia que muchas mujeres de su generación nunca habían experimentado. Cuando Mónica tocó a la puerta,
Su madre la recibió con esa sonrisa maternal que siempre lograba tranquilizarla, pero también con esa mirada perspicaz que no se perdía detalle alguno. «Mija, qué sorpresa tan bonita. Pasa, pasa». Estaba preparando agua de Jamaica. «¿Quieres un poco?». La casa olía a canela y rosas como siempre. Mónica siguió a su madre hasta la cocina, un espacio amplio con azulejos talavera y una mesa de madera maciza donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. «Te ves cansada, hija. ¿Todo bien con la galería?», preguntó doña Mercedes mientras servía el agua fresca en vasos altos de vidrio. Mónica dudó por un momento. Su madre era una mujer tradicional en muchos aspectos. Había sido criada en una época donde el divorcio era prácticamente impensable y donde las mujeres soportaban en silencio las infidelidades de sus maridos. Pero también era una mujer inteligente y fuerte que había sabido salir adelante sola después de la muerte de su esposo. «Mamá, ¿tú alguna vez sospechaste que papá...?», comenzó a preguntar, pero se detuvo. No estaba lista para esa conversación específica todavía. Doña Mercedes la observó con atención. Había algo en los ojos de su hija que reconocía, una mezcla de dolor y determinación que ella misma había sentido alguna vez. «Mija, una mujer siempre sabe cuando las cosas no están bien en su matrimonio. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a hacer con esa información?». Las palabras de su madre cayeron como gotas de lluvia en tierra seca. Mónica sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se esforzó por mantener la compostura. ¿Y qué debe hacer una mujer cuando descubre que la han estado humillando durante años sin que ella se diera cuenta? Doña Mercedes dejó su vaso sobre la mesa y tomó las manos de su hija entre las suyas, unas manos curtidas por años de trabajo y experiencia. «Una mujer digna jamás debe permitir que la humillen, Mónica, ni por amor, ni por comodidad, ni por miedo al qué dirán. Cuando una mujer permite que la pisoteen una vez, está enseñando al mundo cómo tratarla para siempre». Las palabras resonaron en el pecho de Mónica como campanadas. Su madre no sabía los detalles específicos de lo que estaba pasando, pero había ido directo al corazón del asunto con esa sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente. Tu abuela Esperanza solía decir que una mujer tiene dos opciones en la vida: ser víctima o ser guerrera. No hay punto medio, mija, y tú vienes de una línea de guerreras. Mónica permaneció en casa de su madre hasta bien entrada la tarde, ayudándola a regar las plantas del jardín y escuchando historias de mujeres de la familia que habían enfrentado adversidades similares. Cuando finalmente se despidió, sentía como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darse cuenta: la conexión con su propia fuerza interior. El regreso a casa esa tarde fue diferente. Mónica manejó con una nueva determinación, observando las calles de su ciudad con ojos que ya no veían las cosas de la misma manera. Guadalajara seguía siendo la misma, pero ella estaba cambiando rápidamente. Al llegar a la casa, encontró el BMW de Javier en el garaje. Era apenas las 5 de la tarde, inusualmente temprano para alguien que supuestamente había tenido una junta importante. Entró por la puerta principal y lo encontró en el estudio, hablando por teléfono en voz baja. «Te digo que no puedo esta noche. Ya quedé con ella. Sí, mañana sin falta. No sospecha nada. Está muy ocupada con sus cosas de arte». Javier no se había dado cuenta de que ella había llegado. Mónica se quedó inmóvil en el pasillo, conteniendo la respiración mientras escuchaba a su marido coordinar una de sus aventuras extramaritales con la misma naturalidad con la que habría planificado una cena de negocios. «Está bien, preciosa. Entonces mañana nos vemos en el hotel después del trabajo. Y no olvides lo que hablamos sobre lo de Puerto Vallarta». Cuando escuchó que Javier colgaba el teléfono, Mónica se las arregló para hacer ruido cerrando la puerta principal, como si acabara de llegar. «Mi amor, ¿ya llegaste?», le gritó Javier desde el estudio,
con esa voz alegre que ahora sabía que era completamente falsa. «Sí, ya estoy aquí. ¿Cómo te fue en tu junta?» «Muy bien, muy bien. Los inversionistas están contentos con los números del trimestre». Mónica sintió una mezcla de asco y admiración por la facilidad con la que Javier mentía. No había tartamudeos, no había signos evidentes de nerviosismo. Era un mentiroso experto, pulido por años de práctica. Esa noche, durante la cena, Mónica estudió a su marido como si fuera un espécimen en un laboratorio. Observó la manera en que masticaba, cómo gesticulaba al hablar, la forma en que evitaba ciertos temas de conversación. ¿Cómo era posible que hubiera vivido con este hombre durante 17 años sin realmente conocerlo? Después de la cena, mientras Javier se duchaba, Mónica tomó una decisión que habría sido impensable para ella una semana antes. Su marido había dejado el teléfono sobre la cómoda de la recámara, algo que hacía ocasionalmente cuando estaba completamente seguro de que ella no sospecharía nada. Con las manos temblando ligeramente, Mónica tomó el dispositivo. Conocía la contraseña porque Javier había usado la misma combinación durante años. La fecha de su aniversario de bodas, una ironía que ahora le resultaba especialmente cruel. Lo que encontró en el teléfono superó incluso sus peores expectativas. Había conversaciones con al menos 3 mujeres diferentes, cada una clasificada con nombres en clave. Camila Hotel era obviamente Camila Serrano, pero también estaba Gym Girl y Maestra Inglés. Los mensajes eran explícitos, detallados y revelaban una red de infidelidades que se extendía por varios meses, posiblemente años. Pero lo que más la hirió fueron los mensajes donde Javier se burlaba abiertamente de ella. En una conversación con Camila había escrito: «Mi esposa está tan metida en su mundo de arte que no se da cuenta ni de lo que pasa en su propia casa. Es como estar casado con un fantasma elegante». En otra, con la tal Gym Girl, había comentado: «El matrimonio es perfecto para un hombre inteligente. Te da estatus social y libertad al mismo tiempo, siempre y cuando tu mujer sea lo suficientemente ingenua». Mónica tuvo que sentarse en la cama para no desplomarse. La crueldad casual de esas palabras era más dolorosa que las infidelidades mismas. Javier no solo la engañaba, sino que se divertía humillándola ante sus amantes. Escuchó que la ducha se cerraba y rápidamente regresó el teléfono a su lugar. Cuando Javier salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, silbando una canción, Mónica fingía leer una revista en la cama. «¿Todo bien, mi amor? Te ves un poco pálida», le dijo con esa preocupación fingida que ya había aprendido a reconocer. «Solo estoy cansada. Ha sido una semana larga. Pobrecita mía. Ven acá. Déjame darte un masaje». La idea de que Javier la tocara con las mismas manos que habían acariciado a otras mujeres la llenó de repulsión. «No, gracias. Mejor me voy a dormir temprano». Esa noche, mientras Javier dormía profundamente a su lado, Mónica permaneció despierta observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Pero esta vez no estaba sumida en la tristeza o la confusión. Esta vez estaba planificando. El dolor se había transformado en algo más útil, una furia fría y calculada que le daba una claridad mental que no había experimentado en años. Javier Domínguez había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Creía que tenía una esposa sumisa y ciega, pero había despertado a algo completamente diferente. Mónica sabía que no iba a limitarse a pedir el divorcio o a hacer una escena dramática. Iba a asegurarse de que Javier pagara por cada humillación, por cada mentira, por cada momento en que había puesto en riesgo no solo su matrimonio, sino su salud y su dignidad. Mientras escuchaba la respiración regular de su marido, Mónica comenzó a diseñar mentalmente un plan que sería tan meticuloso como las exposiciones que organizaba en su galería. Cada detalle tendría que estar perfectamente calculado. Cada movimiento tendría que ser estratégico.
Javier había jugado con fuego durante demasiado tiempo, creyendo que ella nunca se daría cuenta. Pero ahora que sabía la verdad, iba a demostrarle que había confundido paciencia con debilidad y elegancia con estupidez. La guerra acababa de comenzar y Mónica Valdés tenía la intención de ganarla. El viernes por la mañana, Mónica marcó el número del licenciado Raúl Peña desde la oficina de su galería. Había esperado hasta estar completamente sola para hacer esa llamada, despidiendo a Carmen temprano con la excusa de que necesitaba revisar unos documentos importantes. Raúl había sido amigo de su padre durante décadas y había manejado los asuntos legales de la familia Valdés desde que ella era adolescente. Era un hombre de principios sólidos, discreto como una tumba y con una reputación impecable en los círculos jurídicos de Guadalajara. «Mónica, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, mija? Hace mucho que no sabía de ti», le dijo Raúl con esa voz paternal que la tranquilizó inmediatamente. «Licenciado, necesito verlo urgentemente. Es un asunto muy delicado y prefiero no hablar por teléfono». El tono de Mónica debió haber transmitido la gravedad de la situación porque Raúl no hizo preguntas innecesarias. «Por supuesto, puedes venir a mi oficina esta tarde, digamos a las 4. Cancelaré mis otras citas». Esa tarde, Mónica se encontró sentada en el elegante despacho de Raúl, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la zona financiera de Guadalajara. Las paredes estaban llenas de diplomas, reconocimientos y fotografías con personajes importantes de la política y los negocios tapatíos. Era exactamente el tipo de abogado que necesitaba: poderoso, bien conectado y absolutamente leal a quienes consideraba su familia. «Cuéntame qué está pasando, Mónica. Te veo preocupada». Sin rodeos ni dramatismos innecesarios, Mónica le relató todo lo que había descubierto sobre Javier. Le habló de la conversación que había escuchado en el restaurante, de los mensajes en el teléfono, de años de señales que había ignorado. Raúl la escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero. «Entiendo perfectamente la situación», dijo finalmente, «y quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Javier Domínguez siempre me pareció un hombre arrogante, pero esto supera cualquier expectativa. Licenciado, no quiero simplemente divorciarme. Quiero que pague por cada humillación, por cada mentira. Quiero que toda la sociedad de Guadalajara sepa exactamente qué tipo de hombre es». Raúl se recostó en su silla de cuero, estudiando el rostro determinado de Mónica. En sus 40 años de carrera había visto muchas mujeres traicionadas, pero pocas con la compostura y la inteligencia estratégica que mostraba la hija de su viejo amigo. «Mónica, lo que me estás pidiendo requiere una planificación muy cuidadosa. No podemos actuar impulsivamente. Necesitamos construir un caso sólido que no solo te proteja legalmente, sino que garantice que Javier enfrente las consecuencias sociales de sus actos». Durante las siguientes 2 horas, planificaron meticulosamente cada aspecto de lo que Raúl llamó la estrategia integral. Primero, necesitaban documentar todas las infidelidades con evidencias irrefutables. Segundo, tenían que proteger los activos de Mónica y asegurar que recibiera lo que le correspondía en el divorcio. Tercero, y más importante, tenían que elegir el momento y el lugar perfectos para hacer pública la traición. «El momento clave será la fiesta anual de la empresa hotelera de Javier», sugirió Raúl. «Es el evento social más importante del año para él. Todos sus socios, clientes y competidores estarán presentes. Si vamos a exponerlo públicamente, no hay mejor escenario». Mónica sintió una mezcla de terror y emoción al pensar en esa posibilidad. La fiesta anual de Hoteles Domínguez era efectivamente el evento más prestigioso que organizaban cada año. Se celebraba en el hotel más exclusivo de la cadena, con más de 200 invitados de la élite tapatía. ¿Y cómo vamos a obtener todas las evidencias que necesitamos? Déjame eso a mí. Tengo contactos en investigación privada que son discretos y eficientes.
pero también vas a tener que ayudar. Necesitamos acceso a sus comunicaciones, a sus movimientos, a sus transacciones financieras. Cuando Mónica salió de la oficina de Raúl, se sentía como una persona completamente diferente a la que había entrado. Ya no era solo una esposa traicionada. Ahora era una mujer con un plan, con recursos y con el respaldo legal necesario para hacer justicia. Los siguientes días fueron una masterclass en actuación. Mónica mantuvo su rutina normal, atendiendo la galería, participando en eventos sociales y comportándose como la esposa devota de siempre. Pero cada conversación, cada gesto, cada sonrisa estaba calculada para mantener a Javier completamente confiado mientras ella recopilaba la información que necesitaba. El martes por la noche, mientras cenaban, Mónica sacó el tema de la fiesta anual con una naturalidad que habría impresionado a cualquier director de teatro. Mi amor, ya estamos a mediados de octubre. ¿Ya empezaste a planificar la fiesta anual de la empresa? Javier levantó la vista de su plato de carne asada, claramente complacido de que ella mostrara interés en sus asuntos profesionales. Apenas ayer hablé con el gerente del hotel de Zapopan. Creo que este año vamos a hacer algo realmente espectacular. Quiero que sea la fiesta más recordada en la historia de la empresa. ¿Quieres que te ayude con la organización? Ya sabes que se me da bien coordinar eventos. La cara de Javier se iluminó como si le hubieran ofrecido el regalo perfecto. ¿En serio? Eso sería increíble, mi amor. Tú tienes un gusto exquisito para estas cosas. Podrías encargarte de la decoración, el menú, los detalles finos. Con mucho gusto. Mañana mismo empiezo a hacer llamadas. Esa noche, después de que Javier se durmiera, Mónica se quedó despierta planificando cada detalle de lo que sería su venganza perfecta. Iba a organizar la fiesta más elegante y memorable de la historia de Hoteles Domínguez, y también iba a convertirla en el escenario de la caída más espectacular de Javier. Durante los días siguientes, Mónica se sumergió en la organización del evento con una dedicación que sorprendió incluso a Javier. Coordinó con floristas, diseñadores, chefs y técnicos de sonido. Cada detalle tenía un propósito doble: crear la fiesta perfecta y asegurar que tuviera control total sobre todos los aspectos técnicos del evento. Mientras tanto, el investigador privado recomendado por Raúl comenzó a trabajar. Se llamaba Arturo Medina, un ex policía judicial con 30 años de experiencia que se había especializado en casos de infidelidad matrimonial. Sus métodos eran discretos pero efectivos. En menos de una semana, Arturo había documentado 3 encuentros diferentes de Javier con Camila Serrano en hoteles de la cadena. Las fotografías eran claras e irrefutables: llegadas y salidas juntos, besos en el estacionamiento, abrazos en los elevadores. También había conseguido registros de las habitaciones que Javier reservaba bajo nombres falsos y los recibos de restaurantes donde había cenado con sus amantes. Pero la joya de la corona llegó cuando Arturo logró infiltrar a una de sus colaboradoras como empleada temporal en el gimnasio donde Javier había conocido a su última conquista. La mujer, que resultó ser una instructora de yoga de 26 años llamada Paola, no tenía idea de que Javier estaba casado. Cuando la colaboradora de Arturo le mostró fotografías de la boda de Javier y Mónica, Paola se sintió tan traicionada que aceptó cooperar proporcionando capturas de pantalla de sus conversaciones con él. Es increíble la cantidad de mentiras que les dice a estas mujeres, le comentó Raúl a Mónica mientras revisaban las evidencias en su oficina. A Camila le prometió que iban a abrir un hotel juntos en Puerto Vallarta. A Paola le dijo que estaba en proceso de divorcio y que se casaría con ella en cuanto fuera libre. Mónica observaba las fotografías y los mensajes con una frialdad que la sorprendía a ella misma. Ya no sentía dolor, solo una determinación férrea de llevar su plan hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo vamos a confrontarlo?, preguntó. En la fiesta, delante de todos.
Pero antes necesitamos asegurar una cosa más. Raúl sacó una grabadora digital del cajón de su escritorio. Necesitamos que Javier se incrimine a sí mismo verbalmente, una confesión grabada que no pueda negar después. La oportunidad perfecta llegó el viernes por la noche. Andrés Gutiérrez había invitado a Javier a cenar en su casa para celebrar que había cerrado un negocio importante. Mónica sabía que cuando estos dos hombres se juntaban con unas copas encima, la discreción se iba por la ventana. «Ve tranquilo, mi amor. Yo me quedo terminando unos detalles de la fiesta», le dijo a Javier mientras él se preparaba para salir. Lo que Javier no sabía era que Mónica había seguido el consejo de Arturo y había instalado una pequeña aplicación en el teléfono de su marido que le permitía activar remotamente el micrófono. Era completamente legal porque técnicamente era un dispositivo de su propiedad que ella pagaba en el plan familiar. Esa noche, desde la comodidad de su estudio, Mónica escuchó en tiempo real cómo su marido y Andrés se emborrachaban y comenzaban a fanfarronear sobre sus aventuras extramaritales. La conversación que grabó esa noche fue más devastadora que cualquier cosa que hubiera imaginado. «Te digo, compadre, Mónica está tan metida en organizar mi fiesta que no se da cuenta de nada más», rió Javier con la lengua suelta por el alcohol. «Ayer estuve con Camila toda la tarde en el hotel y mi esposa ni siquiera preguntó por qué llegué tarde». «Eres un cabrón con suerte», respondió Andrés. «Pero ten cuidado, no vaya a ser que se dé cuenta y te arme un escándalo. Por favor». Mónica es demasiado orgullosa para hacer una escena. Prefiere vivir en su fantasía de matrimonio perfecto antes que enfrentar la realidad. Además, ya está acostumbrada. «Llevo años haciendo esto y nunca ha dicho nada. ¿Y si te descubre? Imposible. Y aunque pasara, ¿qué va a hacer? Divorciarme. Le tocaría la mitad de todo, pero yo me quedaría con los hoteles y ella con sus pinturas. Económicamente, yo saldría ganando». La frialdad con la que Javier planeaba incluso la posibilidad de un divorcio fue como una bofetada para Mónica. No solo la estaba traicionando, sino que ya había calculado cómo minimizar las consecuencias si era descubierto. «Además», continuó Javier, «en el fondo creo que ella lo sabe, pero no le conviene hacer nada. Tiene su galería, su estatus social, su vida cómoda. ¿Para qué arriesgarlo todo por un poco de dignidad?». Esas palabras fueron las que terminaron de endurecer completamente el corazón de Mónica. Javier no solo la consideraba estúpida, sino también cobarde y materialista. En su mente, ella era una mujer que toleraría cualquier humillación con tal de mantener su estilo de vida. La grabación duró más de 2 horas y contenía confesiones detalladas de todas las infidelidades de Javier, incluyendo nombres, fechas y lugares específicos. También incluía comentarios despectivos sobre Mónica que serían devastadores si se hicieran públicos. Cuando Javier llegó a casa esa noche, tambaleándose ligeramente por el alcohol, encontró a Mónica en la sala leyendo una revista de arte. Ella lo saludó con una sonrisa cariñosa, le preguntó cómo había estado la cena con Andrés y hasta le preparó un vaso de agua con sal de uvas para la cruda del día siguiente. «Eres la mejor esposa del mundo», murmuró Javier mientras se dirigía hacia la recámara. «No sé qué haría sin ti». Mónica sonrió y le dio un beso en la mejilla, pero por dentro sentía como si estuviera tocando a un extraño. El hombre que había amado durante 17 años había muerto para ella esa noche. Lo que quedaba era solo un obstáculo que tenía que remover de su vida de la manera más definitiva posible. Los días previos a la fiesta pasaron en un torbellino de preparativos. Mónica coordinaba todos los detalles con una precisión militar, asegurándose de que cada elemento estuviera perfectamente calculado para el momento de la revelación. Había contratado a un técnico de sonido de su completa confianza para manejar el sistema de audio y se había asegurado de que hubiera pantallas gigantes estratégicamente ubicadas por todo el salón. Javier estaba eufórico con los preparativos.
Veía cómo su esposa transformaba el salón principal del hotel en algo que parecía salido de una revista de alta sociedad y su ego se inflaba más cada día. Mi amor, esto va a ser increíble. Todos van a estar hablando de esta fiesta durante meses, le decía mientras supervisaba la instalación de las luces. Esa es la idea, respondía Mónica con una sonrisa que Javier interpretaba como complicidad, pero que en realidad era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. 3 días antes del evento, Mónica tuvo una última reunión con Raúl y Arturo para revisar todos los detalles del plan. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Raúl. Una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Mónica pensó en todas las noches que había pasado preguntándose si estaba loca por sospechar, en todas las veces que Javier la había hecho sentir que ella era el problema en su matrimonio, en todos los besos falsos y las mentiras suaves que había tenido que soportar. Estoy completamente segura. Javier tuvo 17 años para tratarme con respeto. Ahora es mi turno. La noche antes de la fiesta, mientras Mónica se probaba el vestido que había elegido especialmente para la ocasión, un elegante diseño negro que la hacía verse poderosa e imponente, se miró al espejo y vio a una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa sumisa que había aceptado migajas de atención durante años. Era una guerrera que había heredado la fuerza de generaciones de mujeres que habían luchado por su dignidad. Mañana, pensó mientras se quitaba el vestido, Guadalajara conocería a la verdadera Mónica Valdés, y Javier Domínguez aprendería que había elegido a la mujer equivocada para humillar. La noche del sábado llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. Mónica se despertó antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una energía extraña que la recorría como electricidad. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, como si su subconsciente supiera que hoy era el día en que todo cambiaría para siempre. Se dirigió hacia la ventana de su recámara y observó Guadalajara despertar lentamente. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iniciaba un sábado normal, sin saber que esa noche serían testigos de uno de los escándalos más comentados en la alta sociedad tapatía. Javier seguía durmiendo profundamente, ajeno a lo que se avecinaba. Mónica lo observó por unos segundos, estudiando las facciones del hombre que había compartido su cama durante 17 años. Sintió una extraña mezcla de nostalgia y frialdad. Parte de ella recordaba al joven empresario del que se había enamorado. Pero esa versión de Javier había muerto hace mucho tiempo, reemplazada por el mentiroso arrogante que ahora roncaba suavemente a su lado. El día transcurrió en una vorágine de preparativos finales. Mónica supervisó personalmente cada detalle en el hotel de Zapopan, donde se celebraría el evento. Las flores llegaron puntualmente, arreglos de rosas blancas y rojas que transformaron el salón en algo digno de una revista de alta sociedad. Los técnicos de sonido instalaron el equipo bajo su supervisión directa, asegurándose de que el micrófono inalámbrico que ella usaría funcionara perfectamente. «Señora Domínguez, todo está quedando espectacular», le comentó el gerente del hotel mientras revisaban los últimos detalles. «Su esposo debe estar muy orgulloso». «Oh, esta noche Javier va a experimentar emociones que nunca olvidará», respondió Mónica con una sonrisa enigmática que el gerente interpretó como el orgullo de una esposa dedicada. A las 5 de la tarde, Mónica regresó a casa para prepararse. Había elegido su vestuario con el mismo cuidado que un general elige sus armas antes de una batalla. El vestido negro de diseñador la hacía ver poderosa y elegante, pero también accesible. Los zapatos tenían la altura perfecta para proyectar autoridad sin parecer agresiva. Las joyas eran discretas pero costosas. Los aretes de diamantes que había heredado de su abuela y el collar de perlas que Javier le había regalado en su 10º aniversario.
una ironía que ahora le resultaba apropiada. Cuando Javier la vio bajar las escaleras, se quedó sin palabras. «Mi amor, te ves absolutamente deslumbrante. Esta noche todos van a envidiarme por tener a la mujer más hermosa de Guadalajara como esposa». Mónica aceptó el cumplido con una sonrisa serena. «Gracias, cariño. Esta noche va a ser muy especial para nosotros». El trayecto al hotel transcurrió en una conversación animada donde Javier repasaba la lista de invitados importantes que asistirían. Socios de negocios, políticos locales, empresarios influyentes, periodistas de sociales. Toda la élite tapatía estaría presente para ser testigo de lo que él esperaba fuera su noche de triunfo. El licenciado Herrera me confirmó que va a venir con toda su familia. Los Martínez también estarán ahí y creo que hasta el gobernador va a hacer acto de presencia, decía Javier con emoción evidente. «Perfecto», murmuró Mónica. «Mientras más gente importante haya, mejor». Llegaron al hotel a las 7 en punto, cuando los primeros invitados comenzaban a arribar. El salón se veía exactamente como Mónica lo había planeado, elegante, sofisticado y con una acústica perfecta que garantizaría que cada palabra se escuchara claramente en todos los rincones. Javier se transformó inmediatamente en el anfitrión perfecto, saludando a cada invitado con esa sonrisa carismática que había enamorado a Mónica 2 décadas atrás. Era un maestro en el arte de la socialización, recordando nombres, preguntando por familias, haciendo que cada persona se sintiera especial. Mónica lo acompañaba con la gracia de una primera dama, sonriendo, conversando y asegurándose de que todos los detalles del evento funcionaran sin problemas. «Mónica, querida, el salón se ve absolutamente espectacular», le comentó la señora Patricia Velasco, esposa de uno de los socios principales de Javier. «Tienes un gusto exquisito para estas cosas». «Muchas gracias, Patricia. Quería que esta noche fuera inolvidable». Conforme pasaban las horas, el salón se llenó completamente. 250 personas de la alta sociedad tapatía conversaban animadamente mientras disfrutaban de canapés gourmet y vinos de importación. La orquesta que Mónica había contratado interpretaba música clásica y jazz suave que creaba el ambiente perfecto para la velada. A las 9:30 llegó el momento del brindis oficial. Javier se dirigió hacia el pequeño escenario que se había instalado al frente del salón, donde un micrófono lo esperaba. Las luces se atenuaron ligeramente y las conversaciones se fueron apagando gradualmente hasta que todos los invitados dirigieron su atención hacia el anfitrión. «Buenas noches, queridos amigos», comenzó Javier con esa voz potente que sabía proyectar autoridad y carisma. «Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta celebración anual de Hoteles Domínguez». Los aplausos llenaron el salón. Javier esperó a que se calmaran antes de continuar. «Este año ha sido extraordinario para nuestra empresa. Hemos abierto 2 nuevos hoteles. Nuestras ocupaciones han superado todas las expectativas y nuestros ingresos han crecido un 30% comparado con el año anterior». Más aplausos. Mónica observaba desde un costado del escenario, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Faltaban pocos minutos para el momento que había estado planeando durante semanas. Pero sobre todo, continuó Javier, quiero agradecer a mi esposa Mónica, quien organizó magistralmente esta velada. Como pueden ver, mi mujer no solo es hermosa, sino también una organizadora excepcional. Todos los ojos se dirigieron hacia Mónica, quien saludó con elegancia mientras los invitados aplaudían. Javier le hizo una seña para que se acercara al escenario. «Ven acá, mi amor. Esta noche también es tuya». Mónica caminó hacia el escenario con pasos seguros y decididos. Tomó el micrófono que Javier le ofrecía, sintiendo el peso del dispositivo que se convertiría en el arma de su venganza. «Muchas gracias, queridos amigos». Comenzó con una voz clara y serena que llegó perfectamente a todos los rincones del salón. «Efectivamente, esta noche es muy especial para mí.
Durante semanas he estado preparando este evento, no solo para celebrar los éxitos de la empresa, sino también para compartir con ustedes una revelación muy importante. El salón se mantuvo en silencio expectante. Javier la miraba con curiosidad, sin sospechar absolutamente nada. Verán, durante años he sido la esposa perfecta de Javier Domínguez. He sonreído en cada evento social. He organizado cenas para sus socios, he mantenido nuestra casa impecable y he apoyado cada una de sus decisiones empresariales. Los invitados asentían, claramente esperando un discurso emotivo sobre el amor matrimonial. Pero esta noche he decidido que ya es hora de que todos conozcan la verdad sobre el hombre que están celebrando. El tono de Mónica había cambiado ligeramente, adquiriendo un filo que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas confundidas. Javier frunció el ceño, comenzando a percibir que algo no estaba bien. Durante años, mi querido esposo ha llevado una doble vida que ha mantenido cuidadosamente oculta de todos ustedes, pero especialmente de mí. El salón comenzó a llenarse de murmuros nerviosos. Javier dio un paso hacia Mónica, con los ojos desorbitados. «Mónica, ¿qué estás haciendo?», murmuró, pero el micrófono captó sus palabras y las amplificó por todo el salón. «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace años, querido. Estoy diciendo la verdad». Mónica hizo una seña casi imperceptible hacia el técnico de sonido, quien inmediatamente activó las pantallas gigantes que se habían instalado estratégicamente por todo el salón. Javier Domínguez, el hombre que todos admiran por su éxito empresarial, es también un mentiroso sistemático y un adúltero serial. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 personas contuvieron la respiración simultáneamente, mientras en las pantallas comenzaron a aparecer fotografías que no dejaban lugar a dudas. Javier besando a Camila Serrano en el estacionamiento de un hotel, abrazando a otra mujer en la entrada de un restaurante, entrando a una habitación con una tercera acompañante. «No», susurró Javier, pero su voz se amplificó por todo el salón como una confesión. «Durante años», continuó Mónica con la misma serenidad devastadora, «mi esposo ha mantenido relaciones extramaritales con múltiples mujeres, utilizando los hoteles de su propia empresa para sus encuentros clandestinos». En las pantallas aparecieron capturas de pantalla de mensajes de texto explícitos. Los invitados leyeron en tiempo real las conversaciones donde Javier prometía a sus amantes que dejaría a su esposa, donde describía en detalle sus encuentros íntimos, donde se burlaba abiertamente de Mónica. «Pero lo más revelador», dijo Mónica mientras las pantallas mostraban una nueva serie de evidencias, «es como mi esposo habla de mí cuando cree que nadie está escuchando». La grabación de la conversación entre Javier y Andrés comenzó a reproducirse por el sistema de sonido del salón. La voz inconfundible de Javier llenó el espacio. «Te digo, compadre, Mónica está tan metida en organizar mi fiesta que no se da cuenta de nada más. Ayer estuve con Camila toda la tarde en el hotel y mi esposa ni siquiera preguntó por qué llegué tarde». Los murmullos de shock se extendieron como ondas por todo el salón. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaron miradas incrédulas. Javier había perdido todo el color del rostro y parecía haberse convertido en una estatua. La grabación continuó. «Mónica es demasiado orgullosa para hacer una escena. Prefiere vivir en su fantasía de matrimonio perfecto antes que enfrentar la realidad. Además, ya está acostumbrada. Llevo años haciendo esto y nunca ha dicho nada». «Para esto, apaga eso», gritó Javier, intentando arrebatar el micrófono de las manos de Mónica, pero ella se apartó ágilmente. «¿Por qué debería parar, querido? ¿No querías que todos supieran qué tipo de hombre eres realmente?» La grabación llegó a la parte más devastadora. «En el fondo creo que ella lo sabe, pero no le conviene hacer nada. Tiene su galería, su estatus social, su vida cómoda. ¿Para qué arriesgarlo todo por un poco de dignidad?». El silencio sepulcral que siguió fue roto solo por el sonido de alguien dejando caer una copa de cristal.
que se hizo pedazos contra el suelo de mármol con un estrépito que resonó como un disparo. Como pueden escuchar, continuó Mónica con una calma sobrenatural. Mi esposo no solo me ha traicionado sistemáticamente durante años, sino que también ha asumido que yo soy demasiado cobarde o materialista para defenderme. Javier intentó acercarse nuevamente al micrófono, pero esta vez fueron varios invitados los que lo detuvieron, claramente disgustados por lo que acababan de escuchar. Esta noche, declaró Mónica dirigiéndose directamente a las cámaras de los fotógrafos de sociales que habían sido invitados al evento, quiero anunciar públicamente que he iniciado los trámites de divorcio contra Javier Domínguez por infidelidad y crueldad mental. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como fuegos artificiales. Los periodistas, que habían llegado esperando cubrir una fiesta social rutinaria, se dieron cuenta de que estaban presenciando el escándalo del año. También quiero informarles que, gracias al excelente trabajo del licenciado Raúl Peña, me quedaré con el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo varios de los hoteles que consideran exitosos. Mónica hizo una pausa y dirigió una mirada directa hacia Javier, quien parecía haberse encogido físicamente durante los últimos minutos. Y finalmente, quiero agradecer a mi esposo por enseñarme una lección muy valiosa, que una mujer nunca debe confundir paciencia con debilidad, ni elegancia con estupidez. Con esas palabras, Mónica depositó el micrófono en el atril y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Los invitados se apartaron automáticamente, creando un pasillo que ella recorrió con la cabeza en alto y una dignidad que irradiaba poder. Detrás de ella, el salón explotó en un caos de conversaciones acaloradas. Algunos invitados increpaban a Javier directamente, otros se alejaban de él como si fuera contagioso. Andrés Gutiérrez, quien había sido identificado como cómplice en las grabaciones, intentaba escapar discretamente, pero fue confrontado por varios socios de negocios que querían explicaciones. «Mónica, espera», gritó Javier, finalmente reaccionando y corriendo detrás de su esposa. «Podemos hablar de esto. No tenías derecho a humillarme así». Mónica se detuvo en la entrada del salón y se volvió hacia él. Por primera vez en toda la noche, su compostura mostró una fisura, pero no de tristeza o arrepentimiento, sino de una ira fría y controlada. ¿Humillarte? Javier, tú te humillaste a ti mismo durante años. Yo simplemente me aseguré de que el mundo viera quién eres realmente. Eres una perra vengativa. Te vas a arrepentir de esto. Las palabras de Javier fueron escuchadas por decenas de invitados que se encontraban cerca de la entrada. Varios hombres se acercaron a él con expresiones de disgusto evidente. «Creo que ya has dicho suficiente por esta noche», le dijo firmemente el licenciado Herrera, uno de los socios más respetados de Javier. «Te sugiero que te retires antes de empeorar más tu situación». Mónica no respondió al insulto de Javier. Simplemente le dirigió una última mirada que comunicaba todo lo que necesitaba decir, que había subestimado gravemente a la mujer equivocada y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Salió del hotel hacia la noche estrellada de Guadalajara, donde la esperaba el automóvil que había contratado para la ocasión. Mientras se alejaba del lugar, pudo ver por la ventana trasera cómo los fotógrafos seguían tomando imágenes de los invitados que salían del hotel, muchos de ellos hablando animadamente por teléfono, sin duda compartiendo los detalles del escándalo con familiares y amigos. En su teléfono comenzaron a llegar mensajes de apoyo de amigas que habían estado presentes en el evento, de clientes de la galería que la admiraban, de mujeres que habían vivido situaciones similares y que veían en ella un ejemplo de fortaleza. Pero el mensaje que más la conmovió llegó de su madre. «Mija, tu papá estaría orgulloso de ti esta noche. Acabas de demostrar que las mujeres Valdés no se dejan pisar por nadie. Te amo». Esa noche, mientras se quitaba el vestido negro que había llevado a su venganza, Mónica se miró al espejo
y vio a una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa sumisa que había tolerado humillaciones en silencio. Era una guerrera que había recuperado su dignidad y que había enviado un mensaje claro a toda la sociedad tapatía, que había mujeres que no se conformarían jamás con ser víctimas silenciosas. Al día siguiente, el escándalo sería la noticia principal en todos los periódicos sociales de Guadalajara. Los videos del evento circularían por las redes sociales durante semanas. Javier Domínguez perdería no solo a su esposa, sino también la mitad de su imperio hotelero y, más importante, el respeto de la comunidad empresarial que tanto valoraba. Pero para Mónica, lo más importante ya había ocurrido. Había recuperado su libertad, su dignidad y, sobre todo, el respeto por sí misma que había perdido durante tantos años de matrimonio. Esa noche, durmió profundamente por primera vez en meses, sabiendo que había tomado control total de su destino y que, a partir de ahora, nadie volvería a tomarla por tonta nunca más. La historia de Mónica Valdés nos enseña una de las lecciones más poderosas que una mujer puede aprender: que la paciencia no debe confundirse jamás con debilidad y que la elegancia no es sinónimo de ingenuidad. Durante 17 años, Mónica había elegido el silencio, creyendo que mantener la paz en su hogar era más importante que defender su dignidad. Pero cuando finalmente abrió los ojos a la realidad, descubrió que tenía dentro de sí una fuerza que no sabía que existía. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde preferimos ignorar las señales evidentes de que algo está mal, porque enfrentar la verdad nos resulta más doloroso que vivir en la negación. Nos convencemos de que somos pacientes, comprensivos, maduros, cuando en realidad estamos permitiendo que otros pisoteen nuestra autoestima y nuestro valor como personas. La transformación de Mónica no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, donde tuvo que reconocer que había estado viviendo una mentira, que había estado priorizando la comodidad sobre la honestidad y que había estado subestimando su propia capacidad de cambiar su destino. Su venganza no fue producto del rencor, sino de la justicia. No actuó por despecho, sino por dignidad. El verdadero poder de esta historia radica en demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de nuestra vida. No importa cuántos años hayamos invertido en una relación tóxica, cuánto tiempo hayamos tolerado faltas de respeto o cuántas excusas hayamos encontrado para justificar el maltrato. Siempre tenemos la opción de levantarnos, mirarnos al espejo y decidir que merecemos algo mejor. Mónica nos enseña que la verdadera fortaleza no está en soportar en silencio, sino en tener el valor de actuar cuando las circunstancias lo requieren. Que la sabiduría no está en mantener las apariencias a cualquier costo, sino en tener la claridad mental para distinguir entre lo que vale la pena conservar y lo que es necesario desechar. La lección más importante es que cada persona tiene dentro de sí el poder de reescribir su historia. No somos víctimas permanentes de las decisiones de otros. Tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestro destino y construir la vida que realmente merecemos, sin importar cuán difícil o doloroso sea el proceso de transformación. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.